¿Estamos listos? Gloria sea a Dios. Ok, vamos a compartir la palabra, ¿le parece? Quiero que tome la atención necesaria para lo que vamos a compartir, ¿verdad? Hoy quiero hablarle algo central, de cosas que son muy claves para nosotros, su pueblo. Y hay algo que el Señor nos está hablando de hace mucho tiempo, del tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Y si estamos viviendo un tiempo, nosotros tenemos que vivir acorde al tiempo que estamos viviendo. No hay peor cosa que entrar en primavera, verano y pensar que yo estoy en pleno invierno, ¿verdad? Entonces, el mecanismo en cómo yo voy a responder va a ser contrario a lo que está pasando, en este caso en el ámbito natural. Y el Señor está conectando a su pueblo y está llamando a su iglesia a vivir acorde al tiempo que estamos viviendo, que somos la generación de los últimos tiempos. Entonces yo quiero hablar hoy sobre los blancos preferidos que hay en la vida de la carne. Una vez que el hombre pecó, hubieron un sinnúmero de cosas que se comenzaron a abrir como un abanico y que son cada vez más fuertes y contundentes para desviar al hombre y a la mujer del propósito verdadero y olvidarse el ser humano de que somos seres eternos. Y a tal punto que es tan agresivo este ámbito espiritual que vamos a hablar, que a veces nosotros no somos conscientes de la realidad que nosotros estamos viviendo. Entonces hoy quiero hablar sobre los blancos preferidos que nos separan de Dios. Amén. El evangelio, amado, es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra. De hecho, es el único camino, la verdad y la vida. Lo crea el hombre o no lo quiera creer. Donde cuando nosotros entramos a este evangelio precioso de salvación de nuestras almas, no se trata de cómo nosotros empezamos, sino cómo permanecemos y cómo vamos a terminar este camino, cómo vamos a cerrar la etapa de este camino que hemos iniciado cuando estemos verdaderamente por dejar este cuerpo físico, donde muchas personas no se preparan para eso. Nos preparamos para un sinnúmero de un montón de cosas, pero la realidad es que no estamos preparados para lo más importante de nuestra vida, que es la partida cuando salgamos de este cuerpo. Somos seres eternos y aferrarnos de Dios, amado, aferrarnos de la palabra es la clave. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 13: mas el que persevera hasta el fin. ¿Ok? O sea, no se trata de que si has comenzado a congregarte, no se trata de cómo llegaste, cómo llegué, sino cómo estoy permaneciendo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a terminar? ¿Cómo lo terminaremos? De eso se trata el evangelio. Porque mucha gente comienza, pero no sigue. Comienza, pero no permanece. Porque ignoramos el ámbito espiritual, lo que está ocurriendo. El que persevera hasta el fin, este será ¿qué? Será salvo. O sea, que si no permanecemos fiel, podemos perderlo todo. La fidelidad es clave, ¿sí? Este es un llamado para nosotros estar despiertos. Y no estoy hablando de despertarse después por la mañana, ¿sí? Sino estoy hablando de estar despiertos espiritualmente. Y mientras nosotros, amado, estemos en este lado del cielo, ¿verdad? Mientras nosotros estemos en este lado, tenemos que entender que no vamos a tener una cristalina comprensión de la gravedad de los engaños. Y ahí es cuando, amado, muchos fallan, porque no entendemos a veces y no dimensionamos la gravedad de los engaños, ¿sí?
¿Por qué? Porque los engaños, amado, conllevan presencia demoníaca. Y cuando nosotros estamos en el Señor, nos podemos dar cuenta que en esta vida en la que nosotros operamos y caminamos, no está solo el ser humano. Sabemos que hay alguien que pagó un precio, que es Cristo Jesús. Pero ese precio que es pagado es para todo aquel que quiera recibirle. Dios no va a obligar a nadie. Es para todo aquel que le busca, que le llama. Sí, va a recibir esta libertad. Pero mientras nosotros estemos de este lado, amado, la comprensión en cuanto a la gravedad de los engaños no va a ser en su total plenitud, amado. Pero los que permanecemos en el Señor, permanecemos en la palabra, en la santidad, en el orden, seremos guardados. Seremos guardados. Entonces, amado, hay una mezcla. A veces el ser humano toma el capricho, el comportamiento de enojos, de irritación, de estar molesto por ciertas cosas, y eso se hace algo cotidiano en su vida, pero no se da cuenta que está mezclado con fuerzas espirituales de maldad. Entonces esa mezcla que está mezclado con fuerzas espirituales de maldad, continuamente con el afán, amado, de llevar cautiva a las personas. Las presiones que enfrentamos a diario, las dificultades que nos tocan pasar a diario, amado, hoy no son presiones normales, comunes, amado, que solo suceden por suceder, sino que hay un mundo espiritual, amado, que continuamente no duerme, continuamente está operando. Y nosotros tenemos que tener realidad todos los días de nuestra vida del mundo espiritual, porque es espiritual. El mundo espiritual no es natural, por eso no lo vemos, pero es más real que nuestra vida real. Entonces las situaciones que están ocurriendo en estos días, amado, la gravedad como la maldad, la iniquidad está subiendo. Entonces ese grado de maldad, amado, hay fuerzas espirituales de maldad que están operando día a día para cambiar el comportamiento de la vida de los hombres. Y nosotros, la iglesia, portamos un lenguaje del cielo y tenemos que darle uso al lenguaje que nosotros tenemos. El lenguaje que nosotros tenemos del cielo, que viene por la palabra, por la fe en la palabra, por la fe en Cristo Jesús, activa lo invisible, llama las cosas que no son como si fuesen, porque va más allá de la razón este lenguaje, ¿verdad? Porque portamos al Espíritu de Dios. Y cuando nosotros no tomamos atención en esto, amado, podemos terminar cayendo como el resto de los demás que están cayendo a diario en confusión y en ataques que son ataques, amado, preparados por las tinieblas. Hay un mundo espiritual real. El evangelio no se trata de cómo comenzamos, se trata de permanecer, se trata de terminar esta carrera, amado. Y para eso van a haber ciertos asuntos que nosotros todos los días tenemos que resolverlo por la palabra. Tenemos que resolverlo por nuestra búsqueda en el Señor. De eso se trata lo que hoy quiero compartir. Blancos preferidos que nos separan de Dios. A veces el acostumbramiento de estar irritado, el estar acostumbrado a mucha familia, estar compitiendo en ciertas cosas, acostumbrada a muchas familias a estar en desacuerdo en muchas cosas, lo han tomado como algo diario y parte de su vida, pero no es normal, porque hay una mezcla de operaciones espirituales de maldad que traen cautividad a las vidas de las personas, para que el reino de Dios no se manifieste y estemos siempre enredados en ese mundo de ocultismo, de maldad, para que no se active, ¿verdad?, la verdadera esencia de quienes nosotros somos en el Señor. Quiero compartir 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Vamos a compartir. Mire lo que dice el apóstol. Dice el apóstol Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean, dice, de alguna manera extraviados. Ahora, ¿de qué? ¿Extraviado de qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Esta carta es tremenda a los corintios.
Porque Pablo estaba viendo el mundo espiritual, ¿verdad? Y el Señor en el ámbito espiritual le mostró la condición, la manera atrevida de las tinieblas, la astucia de las tinieblas, el poder del error, el poder del engaño, cómo engañó al primer hombre, a la primera mujer. Entonces él extiende un consejo a los corintios y él les dice: vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Ese era el temor, ¿sí?, que tenía Pablo, ¿sí?, porque estaba viendo antecedentes que eran iguales, que eran las normas parecidas de operaciones espirituales de maldad. Entonces, cuando Pablo nombra a la serpiente como un símbolo de engaño, de manipulación, específicamente en relación con la tentación, o sea, con asuntos de la carne, les advierte el cuidado que tiene que tener. Si hay algo que la Escritura enseña, amado, todo el tiempo la Escritura está enseñando para que nosotros estemos apercibidos del mundo espiritual. Amados, para las tinieblas, el ser humano es un blanco perfecto. Para las tinieblas es un blanco fácil si la persona no está en Cristo Jesús. Es un blanco preferido, anhelado, el ser humano. Cuando usted busca la palabra blanco fácil, usted va a encontrar el significado persona o cosa a la que se le dispara. Eso es blanco perfecto. Y para las tinieblas, amado, el ser humano es el blanco preferido que ellos tienen. Atacar el corazón, atacar la familia, atacar al hombre, atacar a la mujer, atacar la finanza, atacar los sentimientos, atacar las emociones, atacar los pensamientos, atacar el diario vivir de cada persona, para que el diario vivir no sea normal, sino que sea una mezcla de operaciones espirituales también de maldad. Entonces dice el significado de blanco fácil: persona o cosa a la que se le dispara, a la que se le dirige una acción determinada. También está el significado de alguien que puede ser fácilmente manipulado por persona o cosas dominantes. Cosas dominantes. Usted va a encontrar la palabra también, el significado para blanco fácil: persona que tiende a seguir la corriente. Se deja llevar. Para donde la ola va, allí va, ¿verdad? ¿Cuál es la moda? Allá va. ¿Cuál es el lenguaje nuevo que se está soltando en el mundo? Eso es lo que se habla. Y no se da cuenta, amado, que no son comportamientos normales, que hay fuerzas espirituales de maldad que vienen a torcer al hombre para que no cumpla el propósito, para que no se acerque a Dios. También encontramos el significado persona que intenta complacer a otras personas o cosas sin considerar el efecto que sus acciones pueden traer a ellos mismos. O sea, no consideran el accionar que tienen, amado. O sea, no miden el peligro. ¿Cómo puede ser que una persona no mida el peligro? Cuando uno se casa y vive una vida liviana, no comprometida con su cónyuge, amado, y luego se da cuenta cuando las presiones están a flor de piel y quiere cambiar 5 años, 10 años de relación, o sea, hacer un cambio, no lo puede hacer. Si no está Dios, no lo puede hacer. Ahora, ¿cómo no se dio cuenta? Y después de pronto se da cuenta porque, amado, hay interferencias espirituales de maldad que vienen para matar, hurtar y destruir los hogares, para que los hombres no busquemos al Señor, de que no seamos competentes en el mundo espiritual, en el vientre espiritual. O sea, que quitemos nuestra activación que tenemos de poder dada del cielo para nuestras vidas, amado. ¿Se da cuenta? Entonces hay un trabajo, un mecanismo totalmente diabólico y sobre todo en esta generación. Nosotros estamos en una generación, amado, que si no ponemos atención, corremos riesgos de apartarnos del camino correcto. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿escuchó? Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. ¿Quiénes? Vosotros que sois espirituales. Restaurarle con espíritu de ¿qué?
con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Escuche bien. Aquí hay personas que fueron sorprendidas por faltas. O sea, sorprendidos pero por faltas que ahora son visibles, pero que estuvieron trabajando en el ámbito de lo secreto. Pero aún el Señor nos aconseja en su palabra y le habla a los hombres espirituales, gente madura, que respondamos a esta situación, que respondamos a esta necesidad, que respondamos a este caos que muchos están viviendo con desesperación, y que Dios nos ha dado el poder, la autoridad para levantar a nuestros hermanos, no para pisarlos, sino para levantarlos. ¿Por qué? Porque no están solos, hay operaciones espirituales de maldad. Y si somos espirituales, amados, se supone que debemos entender la situación en la que se encuentran. ¿Ok? Aquí dice: vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Mira, acá hay una advertencia: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mire, aquí se dirige a la gente espiritual, o sea, gente supuestamente madura, ¿verdad? Que está en un nivel de madurez, pero con una advertencia aquí la escritura: de tener cuidado de no ser tentado por los mismos pecados de engaño y manipulación que alcanzaron a otros. Aunque vosotros sois espirituales, ten cuidado, porque la caída de muchos no es una caída porque el hombre quiere, sino que hay una mezcla espiritual para destruir ese hogar, para destruir el llamado de esa persona, para destruir la asignación, solo que muchos no se están dando cuenta. Entonces hay una urgencia donde las cosas ya no deberían estar retrasándonos a nosotros quienes hemos sido llamados. Ya no tendrían que estar retrasándonos. Hay situaciones, hay conflictos que se repiten a diario en familias que, conociendo al Señor, ha llegado el momento que nos demos por entendido que hay en nosotros un sentir de urgencia, donde todas esas cosas o esos asuntos que todo el tiempo, cada tanto aparecen, ya no deberían estar retrasándonos por causa del evangelio, por causa de la salvación de los que se están perdiendo. Cosas que más tarde, amados, se originan. ¿Qué originan esas cosas? Cautividad. Entonces hay gente que tomó algo normal que no es normal, porque no identifica el mundo espiritual. Es tiempo nosotros de despertar y de entender que nosotros somos seres espirituales también, y que el Señor nos da la autoridad por su palabra para guardar nuestro corazón y guardar todo aquello que nosotros estamos administrando. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, tiene que haber una constante en nosotros de buscar al Señor. Tenemos que librarnos de todas esas cosas que vienen para querer detener nuestra marcha, frenar nuestro avance para con el Señor. Esa postura de fe, esa fuerza que viene de ti, ¿verdad? Sale de ti, pero que viene del cielo, que por el Espíritu de Dios, y que declara la palabra y que llama las cosas que no son como si fuesen, y que te levantas, ¿verdad?, cada día con fuerza para ir y oponerte a toda situación contraria de maldad que no está en la palabra, que no es parte de tu diseño, no es parte de lo que Dios quiere para tu vida, para tu casa, para tu familia. O sea, estar activo. Cuando viene eso, que es todo lo contrario para apagarte, despiértate. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, eso es el evangelio, perseverar. No se trata de comenzar. ¿Cuánta gente linda recibió a Cristo Jesús en su corazón y han pasado los años y hoy no quiere saber nada con Dios? Porque no se trata de comenzar, sino de permanecer. Y dice la palabra de Dios aquí: mas el que persevere hasta el fin, acá pone bien en claro, la salvación es algo con la que no debemos jugar. Yo debo vivir una vida en santidad, una vida en orden. Debo estar apercibido del ámbito espiritual, de las cosas que se originan, que vienen a mi mente, a mi corazón, y que sabemos que no vienen de parte del Señor, o vienen de la carne, o de ámbito espiritual de maldad, que quieren, sí, unirse a pasiones, a operaciones reservadas que a veces tenemos en nuestro corazón. ¿Para qué? Para destruir el avance del ser espiritual que hay en nosotros. Debemos tener cuidado.
Y cuando dice acá que el amor de muchos se enfriará, o sea, habla de un aumento del engaño, un aumento de la iniquidad, que la iniquidad es un misterio, amado, totalmente torcido, perverso, que cuando toca la vida de una persona la destruye, toca sus generaciones. Y habla de que el amor de muchos se enfriará porque en los últimos tiempos se multiplicará la maldad, o sea, el engaño, la iniquidad, la maldad. Amado, la maldad tiene que crecer. Y nosotros debemos entender que la maldad tiene que crecer en los tiempos que estamos viviendo, porque se tiene que poner así para que se manifieste el inicuo, que se manifieste el anticristo, ¿verdad? Entonces la maldad en todos lados está creciendo. El mundo, o sea, la naturaleza se está poniendo severa. El mar se está embraveciendo. Las tempestades, o sea, naturales, todas están obedeciendo a un tiempo final. Pero es el hombre que no se da cuenta de que Cristo viene, que vivimos normal como si nada pasara. Y de eso nos tenemos que cuidar, porque no es natural, no es normal. Es el tipo de maldad que nombra aquí la Escritura, de que tenemos que tener cuidado. Pero cuando son blancos preferidos de la carne, no nos damos cuenta cuando estamos separados de Dios, porque nuestra mirada está en esa lucha, en esa dificultad, más que en Dios, más que en la palabra de fe. Hoy en día, amado, hay muchos cristianos que viven una profunda soledad. Muchos cristianos, amados, que ya no gozan del Señor, que no permanece el gozo del Señor en sus vidas, no logran hacerle frente al temor. Gente que está atemorizada y son arrollados a diario o tras semana, como si fuese una topadora que los atacara. Y es muy triste que eso esté ocurriendo. Otras personas están un día arriba y al siguiente día están en el abismo. ¿Cómo nosotros podemos explicar eso? ¿Cómo una persona puede estar toda una semana allí en lo alto, allí arriba, y una semana después estar en las profundidades, en el abismo, no querer vivir, no querer orar, no querer adorar, no querer servir al Señor, no querer permanecer fiel al Señor? Este signo, amado, de una semana estar bien, la siguiente semana no estar, y estar entrados en el abismo, amado, es un signo que muchos matrimonios cristianos hoy lo viven y lo han hecho natural, y no se dan cuenta que es una mezcla de fuerzas espirituales de maldad que vienen a destruir. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos operar en la asignación que Dios nos ha dado. Hay condiciones, amado, que vienen como resultado de que muchos le dan lugar al mal. Sabemos que hay cosas que están mal, pero las dejamos que permanezcan. Entonces Dios está llamando a que despertemos. Dios nos está llamando. Hay un grito del Padre llamando a su pueblo a vivir en orden, a vivir en santidad, a buscar al Señor con un corazón dispuesto, con un corazón contrito y humillado, y estar despierto de lo que está ocurriendo. En 2 de Timoteo capítulo 2, 26, miren lo que declara acá: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. O sea, muchos no están ejerciendo la autoridad para detener el mal, y Dios nos está llamando a ejercer autoridad que nos ha sido dada para que el mal pueda retroceder. El mal primero entra en el corazón del hombre, y desde el corazón del hombre comienza a operar. Entonces Dios nos ha dado la autoridad, y Dios quiere que nosotros operemos en autoridad, amado, para que no entre el mal en nuestros corazones, que no entre el mal en nuestro matrimonio, que no entre el mal en nuestros hogares, al llamado que Dios nos ha dado. Que no entre el mal que quiere venir para quebrar nuestra relación de pacto que tenemos con el cuerpo. No es normal no congregarse, no es normal. Como no es normal dejar de orar, no es normal para la vida de un cristiano no alimentarse de la palabra. Pero cuando no relacionamos lo espiritual, amado, el mundo espiritual es espiritual, no se ve, pero es más real de lo que nosotros podemos creer o ver o pensar. Le quiero compartir con esto, ahora que hice el piso de esto, quiero mostrarle la vida de un hombre que caminó con Dios. Y no es un hombre cualquiera, sino que es un hombre que es un referente para esta generación, que justamente nace
en esa generación, una generación llena de maldad, una generación totalmente cruel, pero que este hombre, amado, fue diferente. Tan diferente que este hombre tenía un mensaje para esta generación. Este hombre es Enoc, un hombre al cual Dios le mostró el final de los días. Un hombre que vio esta generación, amado. Él la vio. Era tal la relación que tenía Enoc con Dios que le mostró esta generación. Le mostró la generación que Dios iba a usar en los últimos tiempos. Le mostró la generación en el ámbito de maldad en el que iba a operar. Pero es un hombre que es impresionante. Génesis capítulo 5 versículo 24. Dice así: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Mire, tengo otra versión. Dice: y complació Enoc a Dios. Me gusta esta expresión, es muy profunda. Complacer a Dios. Dice: y complació a Dios y no fue hallado por esto, porque lo complació, porque trasladó Dios a Enoc. Así como Enoc, amado, no fue hallado por esa generación perversa en la que él estaba, porque caminó y complació a Dios, es el deseo de Dios para esta generación. Gracias por los amenes. Pero es el deseo del Padre que nosotros caminemos para complacerlo a Él. Llevar una familia que complazca a Dios. Llevar una vida para que complazca a Dios. Así Dios pone, amado, en evidencia a este hombre de tal manera que Él lo aparta, Él lo separa a este hombre. No es hallado con la gente corrompida. Y también así Dios pondrá a aquellos que andan cerca de Él fuera del alcance de toda operación de las tinieblas de maldad. Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Pero mire lo que dice acá: y no fue hallado, porque lo transpuso Dios. Y mire lo que dice: y antes del Señor de haberlo transpuesto, de haberlo tomado a Enoc, antes de eso, dice, antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y cuando usted lee Hebreos, el capítulo 11, que habla de la fe, en el versículo 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Otra vez la palabra testimonio encontramos aquí. Y este hombre extraordinario, amado, fue un hombre que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y Dios está llamando a esta generación, nosotros su iglesia, dar testimonio de que agradamos a Dios. Pero debe haber una urgencia en nosotros, un sentido de necesidad, un sentido de pertenencia, que no somos de esta tierra, que le pertenecemos a Él, un sentido de hambre diario, un sentido de conexión de cuerpo, un sentido de santidad, un sentido de orden, de necesidad de estar en su presencia. Amado, el mundo espiritual funciona espiritualmente, y mientras nosotros no nos demos por entendidos, seguiremos siendo engañados. Vamos a seguir perdiendo autoridad, vamos a seguir perdiendo responsabilidad. Cuando ignoramos el mundo espiritual, el cristiano pierde autoridad. Cuando yo soy realista, o sea, en el ámbito del espíritu, entiendo que hay un mundo espiritual, que no estoy solo, el Espíritu de Dios está conmigo, pero que hay operaciones espirituales de maldad que buscan atacar, negar el avance que Dios quiere para mi casa, el avance que Dios quiere para la casa ministerial, el avance que Dios quiere para los hijos. Cuando yo no estoy negado a eso, sino que entiendo que hay una responsabilidad mía, entonces yo no perderé jamás la autoridad que Dios me ha dado. El cristiano, cuando vive livianamente, pierde autoridad ante el mundo espiritual. Enoc, amado, en la dimensión física, es que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En la física, donde duelen las cosas, donde duele el rechazo, donde duele que te ataquen, donde duele cuando las cosas no salen, cuando te proyectas y pareces que hay un muro en vez de un camino
ya abierto, Enoc dio testimonio de que era un hombre que agradó a Dios. Colosenses 1:12 dice: con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es una realidad que nosotros tenemos que vivir todos los días de nuestras vidas. Van a haber presiones, van a haber dificultades, van a haber adversidades, pero aprendamos a ser gente espiritual, gente del Espíritu, dando gracia al Padre que Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha dado esa autoridad, ha dado esa posición, nos ha dado ese lugar. Y mire lo que dice: trasladado, transpuesto al reino de su Hijo amado. Wow. Dios trasladó la posición de Enoc. Amado, ¿por qué él pudo vivir la vida que vivió Enoc? Porque en la vida física Enoc fue cambiado de posición. Vivir en orden, en santidad, te cambia de posición a la posición de los hombres naturales. Nos cambia de posición. Y desde la posición que somos cambiados por el Espíritu, nosotros tenemos que hacer las cosas. Y la única manera de que Satanás pueda golpear a un hijo de Dios, atacar, es que cambie de posición, que vuelva a la que estaba antes. Entonces, Enoc se encontró con una generación totalmente mala, perversa, pero buscó agradar a Dios, ¿verdad? Complacer a Dios. Y el Señor lo libró de la generación en la que estaba. Lo libró de la maldad de la generación que estaba. Fue trasladado de posición. Todos los que caminamos en el Señor, amado, todo el tiempo somos trasladados. Estamos en una posición totalmente oculta para las tinieblas. Y estoy hablando de personas que no son recurrentes a las cosas totalmente humanas. Estoy hablando de cristianos que no son recurrentes a los mismos desastres de siempre, que todos los días se esfuerzan para hacer el cambio, para vivir una vida conforme al corazón de Dios. No es fácil, no es sencillo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando estamos dando testimonio de que estamos agradando a Dios. Estamos fuera del alcance de las operaciones de las tinieblas. Y a veces, amado, mirando todo esto, nos damos cuenta que a veces estamos demasiado lejos. Mi familia, mi casa, todo lo que hago, yo quiero que esté fuera del alcance de las tinieblas. Pero yo debo entender, honrar el llamado que Dios me dio. Porque todos nosotros los que estamos aquí, amado, tenemos la responsabilidad de no caer en estos blancos preferidos de la carne, que se convirtieron en un hábito, se convirtieron en una costumbre, que el resto de la humanidad está operando, está viviendo. Y comenzar a vivir una vida constante en la oración. Comenzar a vivir una vida en fidelidad, de congregarme constante en mi compromiso ministerial, olvidando el ámbito espiritual para no discernir. Amado, cuando voy a esa condición, no se debe a otra cosa, es que yo no estoy respondiendo con responsabilidad en la posición que Dios me dio. Entonces yo no puedo discernir lo que está ocurriendo. Yo no debo olvidar el ámbito espiritual. Debo discernir todos los días de mi vida. No especular, discernir. Gálatas 6:1 dice: vosotros que sois espirituales. Judas 1:14, versículo 12 dice: estos son manchas en vuestros ágape, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Está hablando de gente, amado, corrompida. Esa era la generación en la que estaba Enoc. Nubes sin agua. Pero también le está hablando esta generación, gente que fue llamada con propósito, pero que son nubes sin agua, llevados dice, de acá para allá por los vientos. Dice: árboles otoñales sin fruto, 2 veces muerto y desarraigado. Qué triste. Fieras, ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas.
¿Cómo un cristiano puede tener hambre en Cristo Jesús y seguir siendo parte de lo que es impío para Dios? No podemos tener hambre. Si tenemos inclinación a cosas que el hombre natural tiene inclinación, entonces el hambre de Cristo no está. ¿Cómo nosotros podemos desear a Cristo sobre todas las cosas si todavía consideramos parte o nos consideramos parte de aquello que viene Cristo a traer juicio? Es dura la palabra, pero tenemos que despertar. Cuando el apóstol le habla en Santiago 4:4, dice: almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? O sea, todo el tiempo Dios nos está queriendo despertar. El enemigo es astuto, quiere engañar, quiere corromper, quiere detener, quiere frenar nuestro avance, nuestra entrega con el Señor. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice: ¿o pensáis que las Escrituras dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Wow. Dice: pero Él da mayor gracia. Qué bonito. Por eso por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Wow. ¿Sabe? Cuando usted lee la historia de Enoc, usted la puede ver en libro o en audio, usted se da cuenta que este hombre, ninguna de las exigencias de la vida pudieron obstaculizar su caminar con Dios. Ninguna. Fue un hombre extraordinario. Todas las presiones a diario que él tenía, que eran exigencias que usted y yo tenemos. Enoc fue un hombre como nosotros igual, pero él se levantaba y se acostaba para agradar a Dios. No es fácil, porque es algo que todos los días tenemos que determinar morir, si no, no lo podemos lograr. Pero este hombre marcó la diferencia porque todas las exigencias que la vida le pudiera dar, porque él era responsable también de una familia, nada lo podía obstaculizar de caminar con Dios. Día a día, semana tras semana, año tras año, vivía una vida comprometida. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros: que vivamos una vida comprometida, que vivamos una vida entregada al Señor, desechando todos los ataques habidos y por haber que el enemigo, los engaños habidos y por haber, tristezas, emociones, sentimientos, pasiones desordenadas que quieren venir para aplastar, detener el avance. Cosas que vienen para ofrecerse, para que nos corrompa. Tenemos que guardar nuestro corazón. Presiones que se generan en el ámbito familiar, a las que no tenemos que obedecer, que tenemos que ser sabios a la hora de responder. Porque vamos a tener presiones. Papá, tú que tienes hijos adolescentes, tendrás presiones de la vida. Y el enemigo te querrá mostrar que estás perdiendo uno de ellos o una de ellas en una forma literal. Que estás perdiéndolo, que se está yendo a las cosas de este mundo. ¿Para qué? Para sacarte la corrección de las promesas que Dios tiene con tu generación. Y terminamos nosotros corrigiéndolo a una manera de fuerza natural y no peleamos esta pelea espiritualmente. Y aconsejamos con la sabiduría de Dios, con el amor del Padre. Debemos discernir las fuerzas de maldad, estar apercibido todos los días de nuestras vidas, amado. Enoc, día a día, semana tras semana, año tras año, la entrega que él tenía, él iba subiendo a casa. A medida que van pasando los meses, vamos cumpliendo años, las canas salen. Si somos fieles al Señor, amado, vamos subiendo arriba y nos vamos acercando a nuestra casa, a nuestro hogar de pertenencia, donde sufrimos en esta vida por no estar allí, donde sufrimos la ausencia de Cristo físicamente, ¿verdad? Enoc tenía esa característica, vivía todos los días y él sabía que él iba subiendo. Lo mismo nosotros, amados. Cuando estamos en el Señor, el permanecer
el tener la responsabilidad de ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Nosotros todos los días no estamos en la misma posición de siempre, sino que vamos subiendo. A medida que nos vamos acercando a la casa, a nuestro hogar, para estar eternamente con nuestro Dios, también estamos subiendo de autoridad. Hay una doble porción todos los días. Hay nueva fuerza todos los días. El perdón crece en dimensiones, amados, impensadas. La misericordia comienza a crecer en nosotros en una manera impensada. El humillarnos comienza a crecer. La manera en que nos quebramos en la presencia de Dios todos los días va en aumento, porque día a día, por vivir una vida seria, en responsabilidad, en temor al Señor, vamos subiendo, porque vamos camino a casa y vamos dando testimonio de que Dios vive con nosotros. Y ese testimonio salvará la vida de muchos. Ese testimonio transformará la vida de muchos. Sobre todo, primeramente, de nuestro entorno más cercano. Serán cambiados porque vivimos para agradar a Dios. Entonces debemos cuidarnos, amado, todo el tiempo en nuestros días, amado, de no vivir esta vida para preferir cosas que nos transforman en un blanco para el pecado, para la desobediencia, para la maldad. Debemos cuidarnos y todos los días ser pacientes, ser celosos y vivir una vida conforme al corazón de Dios. Cuidemos la relación de pacto que Dios nos ha dado. Cuidémonos como casa, como iglesia, como cuerpo. Cuidemos nuestra familia en el Señor. Y la mejor manera de cuidarla, amado, es vivir una vida para dar testimonio de que Cristo vive. No es fácil, pero no estamos solos. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice en Corintios 15, 31, el primero de Corintios: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Cuándo muere? Cada día muero. Enoc es muy parecida a esta generación en la que vivimos nosotros. Cada día que pasaba en la vida de Enoc, amado, también nos toca pasar a nosotros. La humanidad, cada día en la temporada de la vida de este hombre, las personas eran impías, las personas eran cada vez más salvajes. La iniquidad, la insensibilidad, la dureza en el corazón, la lujuria crecía de una manera veloz. Pero Enoc cada día se volvía más cercano a Dios. Y así tenemos que ser nosotros. Que aunque la maldad está creciendo, la iniquidad va avanzando, gente impía que se rebela contra Dios, porque es necesario que eso pueda crecer para que se manifieste el inicuo, para que llegue el final de los tiempos a completarse. Es necesario que la maldad aumente, pero la gracia va a sobreabundar en aquellos que se recuestan en el pecho de Cristo Jesús. Así como este hombre, amado, aunque la maldad crecía, cada día estaba más cerca del Señor. Y eso es lo que tenemos que buscar. A eso tenemos que obedecer todos los días. Luchemos todos los días para estar cada día más cerca del Señor. Así como Dios esperaba a este hombre, Dios espera a esta generación, que busquemos agradar al Señor. Dios nos espera, amado. Así como nosotros buscamos al Señor, Dios espera también los que somos casados. Dios espera nuestro matrimonio, que cada día estemos más cerca de Dios. Que nuestros hijos estén más cerca de Dios. Que tengamos una dependencia total, pura y exclusivamente con Él. Pero no vamos a dejar de discernir el mundo espiritual. El mundo es espiritual, por eso no se ve. Pero eso no quiere decir que no es real y que no existe. El mundo espiritual existe. Y hay ángeles aquí que están guardando la vida de los santos, la familia de los santos, que trabajan juntos para hacer la obra del Señor, para que podamos completar la obra del Señor, para recibir nueva fuerza, para seguir adelante. Esto no ha acabado. Tenemos que seguir adelante, pero debemos ser entendidos, amados, de esos ámbitos espirituales de maldad que se entrelazan en una simple discusión que termina todo mal después. ¿Por qué? Porque hay mezclas en esa discusión, que son ámbitos espirituales, espíritus espirituales de maldad, que llevan al abismo a las personas, a cautividad, a temores, a miedos, a intimidaciones, que los frenan para que no avancen.
en todo el orden de su vida. Póngase de pie. Hay un corito viejo. Ese corito dice: tan cerca de ti, que hasta lo puedo tocar, tan cerca de ti. Esa es la cercanía que Dios quiere con nosotros. ¿Se acuerda? Es la cercanía que el Señor busca de cada familia. Esfuérzate para ser un cercano del cielo. Para ser un cercano del cielo. Para ser un cercano del Señor. Y todo lo que administra, amado, todo se incline al Señor, a la obediencia a Cristo. Todo lo que administra. Entonces, cuando está ese despertar, amado, cuando tenemos esa inclinación, cuando tenemos ese hambre, esa búsqueda, y todas las cosas que administramos están inclinadas, porque estamos inclinados a eso. Todas las formas y ataques y maneras que puedan estar atacando no tienen oportunidad. ¿Se da cuenta? No tienen forma, no tienen manera, porque estamos rendidos al Señor. Lo que otros, esa carga no la pueden ni siquiera mirar porque no la podrían soportar. Usted será un vencedor. Serás una vencedora. Somos esa generación de los últimos tiempos y Dios nos ha llamado a manifestarnos. Por eso yo te invito a que cierres tus ojos por un momento y que puedas visualizar todas las formas, todas las maneras del enemigo queriendo engañar, queriendo traer formas para querer detener la fe, para querer detener la esperanza en ti. Todas esas formas que quieren venir para quitarte la fuerza, para quitarte esa fortaleza que viene de lo alto. Comienza a deshacer, a sacudirte en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Esos pensamientos, esos sentimientos, esas emociones que no vienen de parte de Dios, sino que es una mezcla de operaciones espirituales de maldad que vienen para detenerte, que vienen para frenarte, que vienen para apagarte. En el nombre de Jesús, levántate, levántate, levántate en esta hora. Levántate de la posición en la que te encuentras, si no es en la posición que Dios te ha puesto. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret y comienza a hacer fuerza en la fe. Comienza a hacer fuerza en la fe. Comienza a fortalecerte en el Señor. Levanta tu espíritu, levanta tu corazón en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe nuevas fuerzas del Padre por el poder de la palabra. Si estás cansado, que el Señor quite hoy el cansancio que tienes y Él pueda levantar tu vida por el poder de la palabra. Todas aquellas cosas que están retenidas por el enemigo, que no tienen autoridad, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Declara la palabra en fe. Suelta la palabra en fe. Suelta la palabra en fe, porque en tu boca está el poder de la vida. En tu boca está el poder de la vida y la muerte. El enemigo quiere que hable muerte. Suelta la palabra vida, 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 vida. Y que comiencen a soltarse los recursos. Que se comience a soltar esa paz. Que comience a obrar el cielo. A traer sanidad a los hijos. A traer restauración a los hogares. Traer transformación. En el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor trae hoy fuerzas. Nueva fuerza viene sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Señor, glorifícate. Señor, comienza a obrar. Comienza a manifestar tu presencia. Glorifícate en el corazón de cada padre representado, de cada mamá representado en este día. Y reciba la fuerza del cielo. Cada joven que muchas veces se siente imposibilitado, que se siente frenado, Señor, obra en sus corazones, que anhelan amarte, servirte, pero allí está la lucha, allí está la secuencia repetitiva, sea quebrantada en el nombre de Jesús de Nazaret, y el poder del cielo esté obrando, la unción del Padre se esté manifestando en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta tu voz al cielo. Si hay alguien que necesita oración, venga y pase. Vamos a orar por su vida. Que vengan nueva fuerza, que vengan fortalezas del Padre sobre usted, sobre su vida, sobre su casa. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ministra al Señor por un momento. Dele gloria al Señor.
Dele alabanza. Señor, fortalece a tu iglesia, fortalece a tu pueblo. Oh, las dinámicas del cielo comiencen a ministrar, a fortalecer, a equipar a tu pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret.